El buen vivir, como paradigma social alternativo. Las ideas englobadas bajo la denominación del buen vivir han cobrado una gran importancia en varios países de América Latina y desde allí se han difundido a nivel internacional. Son conceptos que nacieron del calor de las movilizaciones ciudadanas y en una fuerte polémica con las concepciones usuales del desarrollo. En su generación se articulan y amalgamaron aportes que provienen tanto desde las concepciones de algunas naciones indígenas como desde la crítica occidental a sus propios males. En más de una ocasión se asume que los debates sobre el buen vivir son parte de un folclore indígena sudamericano y que por tanto tiene pocas probabilidades de desarrollo o de incrustarse en un país industrializado. Esta es una postura totalmente equivocada, ya que una buena parte de los acontecimientos que se viven, por ejemplo, en países de Europa Occidental, se deben precisamente tanto a las estrategias de desarrollo convencional, con consecuencias negativas bien conocidas, pero también a su incapacidad para construir alternativas que trasciendan a ellas. La idea del buen vivir son contenidos originales que precisamente nacen de la apuesta de una variedad de desarrollos. Es en estas líneas que se repasa brevemente al surgimiento de estas ideas, sus contenidos y los actuales debates. A su vez, se ofrecen distintas referencias a los puntos de encuentros, entre ellos los ensayos que se han hecho en Sudamérica y en los contextos europeos. El surgimiento del buen vivir. Las ideas sobre el buen vivir son tanto una crítica radical al desarrollo en cualquiera de sus variedades como un conjunto de propuestas alternativas que comparten elementos claves sobre un bienestar que solo es posible en comunidades expandidas en sentidos sociales y ecológicos. Estas ideas se construyen en los países andinos de América del Sur bajo un contexto muy particular. Desde finales de la década de 1990, en Bolivia y Ecuador, los movimientos ciudadanos redoblaron sus críticas a las políticas de mercado y los ajustes fiscales, y con ello regresaron los cuestionamientos a las ideas sobre el desarrollo. En estos convergieron movimientos sociales muy diversos, desde sindicatos a federaciones campesinas, desde ONGs a grupos barriales. La participación de las organizaciones indígenas fue clave en muchos aspectos. Recordemos que para varios de ellos no existe un concepto análogo al desarrollo o al progreso. Esta movilización se articuló ante unos nuevos agrupamientos políticos de una izquierda que en ese momento apostaba por la renovación, una fuerte participación de las bases y una pluralidad que permite contar con el aporte tanto de los indígenas como de ambientalistas, feministas, etc. Esta es una nueva izquierda, una vez que logró conquistar los gobiernos en Bolivia en 2006 y en Ecuador en 2007. Esto permitió que el buen vivir se convirtiera en un asunto nacional, en una siguiente etapa, es decir, en la implementación de un proyecto de gobierno que inició sus procesos. También debe subrayarse que estos cambios políticos y la difusión de las ideas sobre el buen vivir ocurrieron bajo condiciones globales particulares. Los precios de las materias primas alcanzaron muy altos valores, existía una fuerte demanda de estos productos y existían muchos capitales dispuestos a colocar sus inversiones en esta región. El boom de las materias primas alimentó altas tasas de crecimiento en estos países y los nuevos gobiernos de izquierda lograron captar mayores proporciones de excedentes, con lo cual se lanzaron algunas experimentaciones que intentaban apuntalar al buen vivir. Los contenidos del buen vivir. Estos procesos apenas resumidos resultaron en lo que puede llamarse las ideas originales o sustantivas del buen vivir. Principalmente entre ellas encontramos los componentes simultáneos. Por un lado, ese componente se compone de una crítica al desarrollo, que apunta a sus raíces conceptuales y sin querer restringirlo a ello. Por otro lado, se avanza en posturas alternativas. Por lo tanto, el buen vivir no apuesta a un nuevo tipo de desarrollo alternativo, sino que debe ser entendido como una alternativa en sí misma que está más allá de cualquier modelo de desarrollo económico. El buen vivir, por tanto, expresa una formulación que podría decirse que es mixta, ya que resulta de una articulación entre algunos aportes de ciertos saberes indígenas como de otros provenientes desde corrientes críticas dentro de la modernidad occidental.
Este aporte de los saberes indígenas es determinante. Sin ellos, no puede entenderse las posturas originales del buen vivir. Pero el buen vivir no es tampoco un sinónimo de una cultura indígena específica, ni defiende un regreso al pasado andino precolonial. Tampoco puede ser reducido a conceptos occidentales como calidad de vida o bienestar o a una filosofía abstracta. El buen vivir en sus concepciones originales siempre es contingente a los contextos culturales, históricos y ecológicos particulares. Esto hace que de forma plural ya hay diferentes posturas, como por ejemplo de algunos grupos de Bolivia, sean idénticas en el momento en que se ejecutaron en otros países como Ecuador. Por lo tanto, el buen vivir engloba una amplia gama de categorías que todavía se encuentran en construcción, con diferentes tendencias y énfasis, así como enfrentando diferentes resistencias y críticas al desarrollo. El uso del buen vivir. El uso original o sustantivo del buen vivir es un conjunto de ideas que comparte una crítica al desarrollo convencional como una propuesta de superación a este, y que este se conjuga desde varias corrientes. Unas pueden ser calificadas como occidentales y otras pueden responder a elementos provenientes de los saberes de los pueblos indígenas. Bajo esta postura, el buen vivir es tanto postsocialista como postcapitalista. 2. El uso restringido. Empleando críticas a ciertos tipos de desarrollo para defender otras variedades de desarrollo que se consideran mejores, el ejemplo más claro al usar la etiqueta del buen vivir es recrear los cuestionamientos al desarrollo capitalista mientras se lo concibe como una alternativa inspirada en la tradición socialista, como la que se hacen en los gobiernos de Ecuador o en los grupos que se apoyaron en la militancia comunista en Bolivia. También tiene un uso más genérico, en el cual se considera que es una etiqueta esencialmente publicitaria, que permite cuestionarnos algunos de los aspectos del desarrollo, como el consumismo, mientras se defienden ciertos planes y programas, en muchos casos vinculados a la asistencia social. Establecido este marco básico, se puede examinar aspectos centrales en la idea del buen vivir, como se pueden señalar la idea del progreso, nuestra particular situación en nuestro recorrido histórico. Por lo tanto, el buen vivir se erige no solo como un sistema de cambio, sino como una propuesta de reflexión lineal a las concepciones históricas que tenemos provenientes de la colonialidad. Un contenido también importante del buen vivir es aceptar la diversidad de saberes y sensibilidades. Pues no